Ahí está. Buenas noches a todos, jóvenes. A ver, los saludo a todos. Estamos en vivo. Martes 20 de junio, 8:30 en punto. Mi nombre es Alexander Villalobos. Ahí está, Bienvenidos a la institución, bienvenidos a la Academia Previ. Buenas noches, Angie, Lucero, André. Ahí está, Jackie. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alexander Villalobos, docente de la especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación. Soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así que voy a ayudarlos. Ustedes saben que es martes de engreimiento literario. ¿Cómo estás, Beto? Así que vamos con todo, ¿ya? Hay una gran cantidad de temas y empecemos. El romanticismo, vamos a revisar el romanticismo español, sobre todo nuestro invitado va a ser Gustavo Adolfo Bécquer. El romanticismo como movimiento literario, recordemos por cultura general, surgió en Alemania e Inglaterra y tuvo un movimiento precursor llamado Sturm und Drang, que significaba tormenta y pasión o tempestad y pasión. Este movimiento literario que había surgido en Alemania e Inglaterra llega tardíamente a España. Por eso que el romanticismo español se conoce como el romanticismo tardío. Este romanticismo mundial se opuso al movimiento anterior que fue el neoclasicismo. El romanticismo, ¿a qué se opuso, profesor? A la rigidez de la perspectiva literaria tradicional. De la, se opuso, por ejemplo, a la rigidez del racionalismo neoclásico, a la rigidez de la perspectiva literaria tradicional neoclásica y a la rigidez del racionalismo neoclásico. ¿Qué propone más bien el romanticismo? Propone el culto al yo. Es innegable el espíritu individualista, se exalta la propia personalidad. A través de sus obras, el autor expresa sus emociones. Otra característica relevante, importante, va a ser la libertad. La libertad. El mismo individualismo origina una ansia de libertad que se refleja en todas las manifestaciones de la época. El romanticismo fue un movimiento cultural, abarcó todo. En géneros literarios también abarcó todo, épico, narrativo, lírico y dramático. Otra característica va a ser el idealismo. El romántico aspira a un mundo superior, a sus ideales que lo distancien de la realidad, la angustia, la angustia metafísica. ¿Qué más tenemos? La angustia metafísica. Pero ¿qué es la angustia, no? Aparece, ¿qué es la angustia metafísica? ¿Qué es la angustia metafísica? Que el romántico no confía en la razón. El romántico no confía en la razón. Al romántico, al romántico le gusta, al romántico le gusta dejarse llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Se siente atraído por la fuerza sobrenatural que escapa a todo conocimiento racional y se deja atrapar justamente por la angustia, se deja atrapar porque se deja atrapar por lo desconocido. Asimismo, la idea de lo infinito, que había sido desconocido por los griegos, los grecolatinos, va a presidir su vida. La idea de lo infinito, de lo sobrenatural, de lo desconocido. El romántico valora lo histórico, el romántico es nacionalista, valora el pasado, le da importancia a los acontecimientos y tradiciones orales medievales, por ejemplo. Le gusta mucho el contexto medieval, le gusta mucho el, las leyendas medievales, las tradiciones medievales. Y nuestro invitado hoy, ¿cómo se llama? Gustavo Adolfo Bécquer. Así que lo invito aquí a mi biblioteca. Voy a entrevistar a Gustavo Adolfo Bécquer, lo voy a invitar aquí a mi sala. No es un fondo de pantalla. Verdadero nombre del maestro Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, conocido como el romántico tardío. También ha sido conocido, por si acaso, para los que les gustan los datitos rebuscados, ha sido conocido como el cisne de Andalucía. Recordemos que en literatura cisne es un símbolo de belleza, pero no de belleza física,
No, sino belleza del lenguaje, belleza del arte. A ver, si recuerdan, participan en el chat, ¿ya? ¿Quién fue conocido en el mundo? ¿Quién fue conocido? ¿No se escucha? ¿No me escuchan? A ver, Jade me dice que no me escucha. ¿Qué me dicen los demás? ¿Sí se escucha o no? Pongan sí o no, sí o no. ¿Se escucha o no? Sí escuchan. Sí escuchan, me dicen. De repente, Jade, puede ser la conectividad, a veces pasa, ¿ya? De repente la conectividad, sí. Con la tecnología siempre les digo hay que tener paciencia, si no nos cambia el estado de ánimo las fallas tecnológicas. Hay que tener paciencia y buen humor. Te decía, a ver, ¿quién fue conocido como el cisne de... ¿Quién fue conocido como el cisne de Avon? Genio de la literatura universal, conocido en el, no conocido como el cisne de Avon. A ver, escribe, ¿quién es ese autor, ese dramaturgo conocido como el cisne de Avon en el mundo? A ver, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Dramaturgo, conocido, es uno de los cuatro genios de la literatura universal. A ver, escríbelo, por favor. ¿Quién sabe la respuesta? Vamos a jugar con la palabra cisne. Escritores en el Perú y el mundo que han, escritores del mundo que han tenido dentro, como palabra dentro de su apelativo, la palabra cisne. Ya, yo los ayudo, ¿ya? Quien fue conocido como el cisne de Avon fue William Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta, el autor de Hamlet. ¿Quién fue conocido como el poeta de los cisnes? Escritor que fue conocido como el poeta de los cisnes. A ver, te espero. El escritor que fue conocido como el poeta de los cisnes fue Rubén Darío, o también conocido como Rubén Darío Sarmiento, ¿no? Félix Rubén Darío Sarmiento. Becker, nuestro amigo Becker, fue conocido no solo como el romántico tardío, sino también como el cisne de Andalucía. Becker va a seguir el modelo alemán, principalmente de Heine, por su intimismo opuesto a la retórica y ampulosidad de otros poetas. ¿Ya? Ahí está Jackie, nos saluda ahí Jackie. Ya está. Profesor, ¿qué obras compuso Becker? En realidad compuso muy poco, pero lo suficiente para ser reconocido como el máximo representante del romanticismo intimista o sentimental de España. Compuso poco, pero lo suficiente, la calidad de sus obras, a veces la calidad no se basa en la cantidad, sino justamente en la brevedad, pero de calidad, en lo breve. Poca producción literaria, pero la suficiente como para ser reconocido como el máximo representante del romanticismo sentimental o intimista en España. En vida, peor, en vida compuso solo una obra, Historia de los Templos de España, pero póstumamente se publicó Rimas, que inicialmente tenía el título de Libro de los Gorriones, se publicó posteriormente Leyendas, Historia de los Templos de España, que lo había publicado ya, Cartas literarias a una mujer o Cartas desde mi celda, que fueron compuestas en el monasterio de Veruela. Profesor, ¿y la universidad qué nos pide? Nos pide la poesía. Ahí está, Rimas o Libro de los Gorriones. Esta obra pertenece al género lírico, ahí lo tenemos en nuestra biblioteca real. 76 poemas breves, 76, a buen número, breves. Los poemas de Becker se caracterizan por ser predominantemente breves. Decir que fueron predominantemente breves no significa que los 76 poemas son breves. Vas a encontrar algunos poemas más extensos, pero la mayoría son breves. Enumerados la mayoría, es decir, que no tienen un título. Los poemas no tienen un título, tienen un número en romanos, rima 1, rima 2, rima 76. Otra característica de las rimas de Becker es la sencillez formal. No hay complejidad en la estructura de sus poemas, como si la puede haber, por ejemplo, en Góngora o en otro autor, en otro poeta. Sencillo, sencillo. Expone cuáles son sus temas predilectos, la poesía, el amor optimista, la mujer ideal, el dolor del amor, la tristeza, la muerte, el amor idealizado, la mujer idealizada. Ahí hay una gran cantidad de temas importantes, de temas importantes. Tema principal, como te decía,
el amor idealizado, temas complementarios, porque son 76 poemas, no solo hay un tema, pero así hay un tema relevante que es el amor idealizado. Temas complementarios, el deseo amoroso, el amor como ilusión imposible, el amor platónico, la aparición súbita del sentimiento amoroso, la fuerza creadora del poeta, la historia de una pasión frustrada. Yo le puedo agregar la muerte, otro tema predilecto de Becker y de los románticos es la muerte. Otro tema es la traición amorosa, la traición amorosa. Ahí está. En rimas, con frecuencia aparecen tres tipos de mujeres: la mujer ideal, la mujer poesía y la mujer fatal. Vamos a ver a cuál de ellas conoces o cuál de ella eres tú. Cuidado. La mujer ideal es representada como intangible, como un ser inaccesible. La mujer ideal se presenta como la imagen de una dama misteriosa que atrae al amado hacia el abismo. En cambio, en la mujer poesía, la figura femenina no aparece como un ser físico, sino como origen, como emblema de la poesía. Luego tenemos a la mujer fatal. Cuidado con este tipo de mujeres, ¿ah? Cuidado con las Yosmeris, ¿ah? Cuidado con este tipo de mujeres. Ojalá nunca te cruces con este tipo. La mujer fatal, ¿cómo es? Despiadada, profe, demasiado tarde. ¿Por qué no lo conocí antes? Es incapaz de amar. Profe, no siga, por favor, porque la llamo, ¿ah? Profesor, por favor, tengo mi celular a la mano, yo la llamo, le timbro, escucho su voz y cuelgo. Por favor, no siga. Tengo que seguir, ya estamos, ya calentamos la noche. Ya. La mujer fatal es despiadada. ¿Para qué me invitas a hablarte de literatura si sabes cómo me pongo? ¿Para qué me invitas si sabes cómo me pongo? Incapaz de amar. La mujer fatal es semejante a una estatua, no tiene sentimientos. Sin embargo, cautiva porque se sabe hermosa, es hermosa. En una misma mujer, en la mujer fatal, confluye lo terrenal, pero también confluye lo celestial. En ella conviven el bien y el mal. ¿Por qué son así? ¿Por qué? En ella convive el llanto desconsolado, pero también la sonrisa maquiavélica, bondadosa, serena. Todo eso en esa cosita, en ese ser, imagínate. Todo eso en esa cosita. Todo en eso, en ese ser. Todas esas características, lo bueno y lo malo. Bueno, son teorías, no mías, ¿ah? Sino de los románticos, ¿ah? Son teorías de los románticos. Y ahí está un organizador visual para que esté ordenada la información más relevante sobre el maestro. Ya está. ¿Te parece si vamos con un homenaje a Becker y una declamación de poemas antes de pasar a un siguiente tema? ¿Qué dices? ¿Te agrada la idea? ¿Quieres que te declame, que te comparta algunos poemas? ¿Te parece? A ver, vamos, ¿ya? Vamos con un homenaje para tu TikTok, ¿ah? Para una antología al maestro Gustavo Adolfo Becker. Y dice así: no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falto enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. En síntesis, jóvenes, mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía. Esa es la rima 4. Rima 7. Rima 7. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa, cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate, levántate, levántate y anda. Levántate y anda. Vamos con una más. Vamos con una más. Y dice así:
¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía, poesía eres tú. Poesía eres tú. Poesía eres tú. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Rima, a ver, otra rima bonita, ¿ya? Hoy la tierra, ya me inspiré, ya vamos recordando. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy hoy creo en Dios. Hoy creo en Dios. Y vamos con una, a ver, una muy conocida, ¿ya? De colegio que ustedes han escuchado. Esta te la comparto. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, mi hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán, pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Una más para invitarte a la reflexión. Y este poema breve, apenas 3 versos o 4, le pertenece a Gustavo Adolfo Bécquer. Y hay un cantante de salsa que la usa en su canción, pero no le ha dado el crédito. Debió decir como dijo el gran Bécquer o el poeta Bécquer, pero no, se lo atribuye ahí. Pero bueno, Bécquer ya no está, no hay denuncia, no hay denuncia. Pero el autor es Bécquer, hay que darle el crédito a Bécquer. Y dice así, las lágrimas son agua y van al mar. O bueno, las palabras son aire y van al viento. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Vamos de nuevo, a ver si la captas. ¿Ah? Las palabras son aire y van al viento. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Este fue un pequeño homenaje al maestro Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos con un segundo tema. Recuerda que aquí hacemos magia, para eso tienes a los mejores profesores. Vamos ahora a, vamos ahora a compartir un segundo tema, ¿ya? No sé si alcanzas a ver el título. A ver, Generación del 98, ¿alcanzas a verlo? Generación del 98. A ver, creo que no se ve. A ver, te voy a leer un poquito. Sí se ve, ya voy a volver a compartir, ya, Lucerito. A ver, vamos a volver a compartir. Y ahí está, generación del 98. La generación del 98 se caracteriza porque va a buscar redefinir los conceptos de España. 1898, fines del siglo XIX, ¿no? 1898,
A eso se refiere, no a 1998, sino a 1898. Fines del siglo XIX, España atraviesa una crisis económica, política, social, cultural. Tanto así que ese año ha sido conocido como el año del desastre nacional. Un grupo de intelectuales, jóvenes intelectuales, de preferencia ensayistas, van a buscar cambiar la imagen de España, alzan su voz de protesta y fundan el Instituto Libre de Enseñanza. Y este grupo, que se hizo llamar la Generación del 98, busca redefinir a través de la literatura el concepto de España. ¿Qué es España? A través de reformas. Se medita sobre la historia de España o la búsqueda de la esencia española. Se revalora el paisaje de Castilla o español. Se revalora la literatura. ¿De quién? De Gonzalo, del pasado, de Gonzalo de Berceo, de Jorge Manrique, de Cervantes. El personaje Quijote. Se hace uso de un estilo sobrio y depurado. Se prefiere el ensayo porque permite el análisis social. Los representantes, tenemos a Azorín, cuyo verdadero nombre es José Martínez Ruiz, autor de obras como Clásicos y Modernos o La Ruta de Don Quijote. Mira, se revalora bastante a Cervantes y la imagen del Quijote. Es más, el Quijote se convierte en el símbolo del espíritu español. Miguel de Unamuno, mira, Azorín fue quien bautizó a la generación del 98. Azorín es el mejor ensayista, uno de los mejores, perdón, el mejor periodista. Miguel de Unamuno es el líder de la generación del 98. Miguel de Unamuno es el mejor filósofo de esta generación, el mejor ensayista. Tiene obras como Vida de Don Quijote y Sancho, del sentimiento trágico de la vida. Una vez más se revalora, se reivindica a Don Quijote como el símbolo del espíritu español, un modelo a seguir, quien creyó en el amor, en la justicia, en la bondad, que era lo que lo movía a actuar. Antonio Machado es el mejor poeta de la generación del 98. Obras como Campo de Castilla, se revalora el paisaje castellano. Castilla, esa región de donde había sido desterrado Rodrigo Díaz de Vivar en el poema de Mio Cid. Soledad es un título homónimo con el de Luis de Góngora y Argote. Pío Baroja es el mejor novelista de la generación del 98. Obras como Camino de Perfección o El Mundo es Ansí. Ramón del Valle Inclán, quien creó el esperpento, donde se hacía uso de una prosa mordaz, sórdida, demasiado cruda, realista. Ahí tenemos la novela Tirano Banderas o Sonatas. Y Juan Ramón Jiménez, el más joven, pero el único de esta generación del 98 que llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura en el año de 1956, 2 años después que la ganara el estadounidense Ernest Hemingway. Sí, Juan Ramón Jiménez, un escritor que perteneció a la generación del 28, de influencia modernista. El modernismo había influenciado en España y en este autor es muy conocido por su famosa prosa poética, Platero y yo, ¿no? Cuyo tema, el mensaje es que Platero, que es un asno o borriquillo, es feliz con su amo, que es el yo, donde Platero representa a la naturaleza y el yo, el poeta, representa a la humanidad. Y en este escenario, Platero y el ser humano, su amo, son felices. Por eso que el mensaje es la reconciliación entre el hombre y la naturaleza. El hombre y la naturaleza. Te decía, Miguel de Unamuno es el líder de la generación del 98. Miguel de Unamuno es el mejor filósofo y ensayista de la generación del 98. Miguel de Unamuno es quien le da importancia a la intrahistoria, es decir, a lo cotidiano, a lo tradicional del pueblo español. Él busca españolizar España y europizar España. Se interesó por el paisaje de Castilla, por la vida de Madrid, por integrar España a Europa y la modernidad. Cultivó diversos géneros, un genio. Escribió Niebla, novelas como La tía Tula, San Manuel Bueno Mártir, ensayos como Vida de Don Quijote y Sancho, del sentimiento trágico de la vida, en torno al casticismo, la agonía del cristianismo. Antonio Machado es el mejor poeta, ya te dije, de la generación del 98. Su poesía pasa por una evolución de un lenguaje modernista y sensorial de un lenguaje 98ista, sobrio, depurado, adusto, gris en su etapa de madurez,
pero también practicó la poesía intimista, profunda, una honda palpitación del espíritu, nostálgica, evocativa. Cultivó las formas tradicionales, como romanceros y versos alejandrinos. Elementos constantes en su obra es el paso del tiempo, la soledad, el otoño, la nostalgia. Es decir, podemos decir que practicó una poesía existencialista, metafísica. Hizo uso de símbolos como el agua, el sueño, el cristal, la memoria. Obras, Soledades, título homónimo con el de Góngora que te dije, ya había sido pregunta de Villarreal, Soledades, Galerías y otros poemas, El mejor poemario Campos de Castilla, Nuevas canciones. Sus temas predilectos en la poesía, España, la sátira social, el paisaje, la vida, la muerte, el sentido metafísico de la existencia y el tiempo. Y Juan Ramón Jiménez, he rescatado a tres de todos, fue el premio Nobel de Literatura en 1956. Poeta modernista, compuso Platero y yo, Almas de Violeta, Baladas de Primavera o Eternidades. Azorín, cuyo verdadero nombre es José Martínez Ruiz, es el mejor periodista de la generación del 98. Él fue quien bautizó a este grupo con este nombre de generación del 98. Primero hizo uso de esta frase nominal en la revista ABC, pero tú sabes que un periódico revista es transitorio, ¿no? Se olvida con facilidad. Tenía que hacer uso del nombre en una obra, novela, cuento, poema, ensayo, y hizo uso del nombre en el ensayo Clásicos y Modernos. Azorín o José Martínez Ruiz fue quien acuñó este nombre de generación del 98. Ahora vamos con una antología, un pequeño poema, ya un pequeño poema del maestro, en este caso del maestro Antonio, Antonio Machado, ¿ya? Es el poema más conocido. Vamos a compartir el poema más conocido. Se escucha bien, ¿verdad? Confirmen siempre en el chat, ¿ya? Para poder leerlos, para tener la seguridad de que me están escuchando y que todo va bien. ¿Sí me alcanzan a escuchar? ¿Sí? Ya está. Ya, ok. Me he puesto en pantalla completa para compartirles un poema, el más conocido. Ya, el más conocido. Profesor, ya vamos dos temas. Imagínate, y si el tiempo lo permite, hacemos tres temas. Y con su declamación, ¿qué crees tú? Estás con los mejores, pues. Has elegido bien. Estás con los mejores. Y este poema dice así. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Caminante, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. A ver, un poemita más, ya este poema es bonito, a ver si me lo entiendes. Se llama La plaza tiene una torre. Tiene mucha sátira, mucha sutileza. Ojalá que captes la idea. Yo sé que sí. Imagínate, la plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama. La dama, una blanca flor. Ha pasado un caballero, muy apuesto y galán. ¿Quién sabe por qué pasó? Y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Se llevó todo. Este es un ayudín, arrasó con todo, ya no dejó, pero ni la dama, nada, no dejó nada. Vamos con el tercer tema. Ojalá que el tiempo lo permita. Vamos con un temita más. Ya vamos con un temita más que sería Generación del 27. A ver, no sé por qué cuando lo pongo en modo presentación se va. A ver, vamos de nuevo.
Generación del 27, ¿ya? Generación del 27. A ver, voy. Ya ahí. Generación del 27. Ya. Escuchen, ¿ah? Generación del 27. Ah, ya, no, 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 no. Ya lo pongo en modo completo nomás. La generación del 27 se refiere al año de 1927. Significa que esta generación surgió después de la Primera Guerra Mundial, después de 1918, durante la dictadura española de Primo de Rivera. Surge ante esta situación en España un conjunto de intelectuales, ahora por excelencia poetas. Los de la generación del 98 fueron por excelencia ensayistas. Los integrantes de la generación del 27 fueron por excelencia poetas. Asimismo, van a ser testigos privilegiados de la instauración de la Segunda República, del desarrollo de la Guerra Civil Española. Este grupo de escritores, por excelencia jóvenes poetas, manifestaron rebeldía, inconformidad y tuvieron participación política. La generación del 27 fue llamada también generación de la dictadura, nietos del 98, generación de 1925 y grupo de 1927. 1927 coincide con el tricentenario, los 300 años de la muerte del famoso poeta culterano del siglo de oro, Luis de Góngora y Argote, el autor de Soledades, el autor de Fábula de Polifemo y Galatea. Esta generación de 1927 surge en simultáneo a la par con el vanguardismo europeo. Surge también en simultáneo. ¿Por qué se caracteriza entonces la generación del 27 o vanguardismo? Porque coinciden por ser originales, por rechazar todo precedente histórico, todo lo tradicional, por poner en práctica la escritura onírica, escribir al dictado del subconsciente sin que intervenga la razón, dejándose llevar por un automatismo psíquico puro, influencia de Sigmund Freud. En él predomina la metáfora para evadir la realidad. Y otro tema, otra característica sería la intrascendencia. La poesía es un juego de palabras, válida en sí misma y no como representación de la realidad. Generación del 27. Tenemos al máximo representante, al más importante que nos pide la universidad, Federico García Lorca, quien mezcla lo popular con lo culto, lo antiguo con lo nuevo, lo espontáneo con lo reflexivo, lo español con lo universal. Muestra de ello es su famoso poemario Romancero Gitano, obra en donde la hilación argumental se muestra tensa, dramática, emotiva y emotiva por la forma métrica y las calidades plásticas, sensuales y garbosas. No solo eso, sino que de este Romancero Gitano destaca el famoso poema de la casada infiel. Lorca fue poeta y dramaturgo. Practicó la poesía y el teatro. Dentro del teatro, sus primeros textos fueron escritos en verso, pero van a terminar en su madurez en prosa. Los personajes de Lorca luchan o se someten ya no al designio de los dioses, sino, porque estamos ya siglo XX, sino al designio de los códigos sociales, de las normas sociales. La sociedad tiene normas. Si uno vulnera esas normas, va a ser sancionado. En cuanto al tratamiento del tema y el conflicto dramático, opta porque su obra es realista, por cuanto el teatro debería tener por función explicar un fin didáctico, moralizador, con ejemplos vivos, normas y personajes tomados de un medio social, concreto, pintoresco. Hay un organizador visual. La obra más relevante del maestro dentro del teatro es Bodas de Sangre. Te he puesto varias imágenes, no sé cuál te guste. Acaba una, ¿no? Lorca. Esta obra pertenece al género dramático. Su especie es la tragedia y la obra está dividida en 3 actos. Escrito en prosa, pero también, en verso. Escrito en prosa, pero también en verso. También en verso. Incorpora elementos líricos, como las canciones populares. Otra imagen, mira, te he puesto una, acá hay 2 imágenes. Usa la metáfora e imágenes poéticas de influencia surrealista.
No respeta las tres unidades clásicas teatrales, que tú sabes, acción, tiempo y espacio. Las escenas violentas no se representan, igual que la de los griegos. Solo un personaje tiene nombre propio, Leonardo Alexander Félix. En su obra, otra imagen, en su obra presenta elementos fantásticos, influencia del surrealismo. La muerte, que está representado por la mendiga, y la luna, que está representado por el pastor, por el labrador. Uso de símbolos. La navaja representa la muerte, la violencia. El caballo representa la pasión, porque es en un caballo que huyen Leonardo y la novia. La luna representa la fatalidad porque es cómplice, alumbra al novio para que encuentre a los amantes. La mendiga representa la muerte, es quien lleva al esposo, al novio hacia el amante. Los leñadores anuncian lo funesto y la sangre representa el destino fatal. Temas relevantes, la pasión, la fatalidad, la muerte, el matriarcado relacionado con el machismo, la lucha entre familias y el odio, la convención social, la conveniencia económica, la infidelidad, el honor, la venganza. Personajes, solo uno tiene nombre propio, el resto nombre común. El novio, la madre del novio, no hay padre, ha sido asesinado. La vecina de la madre del novio, es decir, la vecina chismosa. La novia, con quien el novio se va a casar. El padre de la novia, no hay madre, está muerta. La criada de la novia, la alcahueta. Leonardo Alexander Félix, el único personaje que tiene nombre propio, el amante. La mujer de Leonardo, la suegra de Leonardo, que no tiene nombre propio, las muchachas. La luna, que es un leñador joven, influencia surrealista. La muerte, que es una mendiga, influencia surrealista. Los leñadores, los mozos y además un hermoso organizador visual donde tienes ahí toda la obra. Ya está. Como estamos dosificando el tiempo, te propongo algo. Vamos avanzando con algunas preguntas. Yo voy a abrir en este momento el material. Ya voy a avanzar con algunas preguntas contigo. Ustedes van a participar. Ahorita comparto pantalla. Y si nos queda un tiempito, que yo creo que sí, te sigo comentando más sobre bodas de sangre. Te comparto primero el material, ¿ya? Para que lo veas. Recuerda que las diapositivas son tuyas, ¿ah? Así que no me la estés proliferando en las redes, ¿ah? Eso es para ti. Ya lo envía al coordinador. ¿Se alcanza a ver ¿Se alcanza a ver el material? A ver, voy a bajar esto. Voy a dejar de compartir. Creo que voy a apagar mi cámara porque no sé por qué luego no me alcanzo a ver. Eh, ¿Se alcanza a ver el material? A ver, confirmen. ¿Sí se ve el material? A ver, ¿alguien más? Sí, gracias, Lucerito. Mira, ahí tienes a Becker, más poemitas de Becker. Mira qué bonito, qué hermoso. ¿Ya? Igual, mira, tienes esta teoría y aparte tienes tus diapositivas. ¿Qué más quieres? Más engreído no puedes estar. Vamos, pregunta uno. Mucho bla, bla, bla y no haces nada. Pregunta uno. Pregunta uno. Vamos, ¿ah? Libro, cuaderno, apuntes, diapositiva, todo. La época del romanticismo en España es conocida como la época de ¿qué? La época del romanticismo en España. La época del romanticismo en España es conocida como la época ¿qué? Formación, esplendor, declinación, resurgimiento o decadencia. Decadencia, ¿no? El romanticismo tardío, decadencia. Decadencia, ¿no? Es una etapa difícil, ¿ah? Para ese país.
Una etapa difícil para ese país. A ver la 2, revisa la 2. A ver, revisa la 2. Una de las manifestaciones primigenias de carácter nacional del romanticismo dice, se exalta los valores típicos y castizos de un país. ¿Fue él? A ver, con calma, ¿y qué sugieres? A ver, participen, participen. A ver, participen. A nivel político, desastre, pero a nivel cultural sí fue buena la época del romanticismo, ¿ah? Acá nos piden a nivel cultural ya. A nivel cultural, en la uno digo, ¿ah? En la uno. A nivel cultural sí ha habido, a nivel cultural sí, sí hubo un esplendor, ¿ya? No un apogeo, la uno la ve, ¿ya? No ha habido un apogeo, perdón, una etapa perfecta, porque esa fue la del siglo de oro. No sé si se acuerdan del siglo de oro. El siglo de oro fue el mejor momento cultural. Luego vino la decadencia. Ah, pero a nivel cultural, el romanticismo sí tuvo un gran apogeo a nivel cultural, ¿ya? La dos, una de las manifestaciones primigenias de carácter nacional del romanticismo que exalta los valores típicos y castizos de un país fue el costumbrismo, ¿ya? El costumbrismo. Ese costumbrismo llega al Perú, ¿ah? Ese costumbrismo llega al Perú. El costumbrismo. El desarrollo, el desarrollo, libertad, ¿dónde la hace libertad? Ah, ya, el costumbrismo. Libertad no, liberalismo, no, 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 no. Dice, una de las manifestaciones primigenias, o sea, manifestación con movimiento fue el costumbrismo. El desarrollo del romanticismo español fue favorecido por el clima de franca erosidad creada por la guerra contra, dice acá, política, económica y culturalmente, ya te lo voy a compartir, política, económica y culturalmente, España depende del yugo francés en las primeras décadas del siglo XIX. Esto llegó a su máxima expresión con la ascensión al trono español de José Bonaparte, hermano de Napoleón y coronado como José I. Su reinado abarcó de 1808 a 1813. Este año, con la caída del emperador francés, se restituyó la corona española a Fernando VII, hijo de Carlos IV. Durante su reinado se consolidó una política absolutista y contraria a la difusión de las ideas liberales, a pesar que por presión de las masas y de grupos políticos contrarios, tuvo que jurar esporádicamente ante la Constitución. Entonces, dice, esta etapa por la guerra contra quién? Contra la invasión napoleónica. Contra la invasión napoleónica. El desarrollo del romanticismo español fue favorecido por el clima de franquerosidad creada por la guerra contra la invasión napoleónica. Contra la invasión napoleónica. Heroicidad, dice, ¿no? Contra la invasión. En este periodo aún estaba en vigencia la estética del neoclasicismo, ya que se mantenía en boga tanto la perspectiva de Luzán como las comedias de Moratín. Sin embargo, poco a poco el espíritu romántico, en especial a partir de la introducción de obras alemanas e inglesas de Hoffmann y Byron, comenzó a difundirse en el suelo. O sea, contra la invasión de Napoleón. A ver, seguimos. 4. El romanticismo español se caracteriza por su subjetividad,
por la reacción contra las normas clásicas y también ¿por qué se caracteriza el romanticismo? ¿Predomina la razón? No. ¿Negación radical del pasado? No, es pasadista. ¿Exalta la Edad Media? Sí. ¿Observa y describe? No, ese es el realismo. ¿Tendencia al racionalismo y finalidad moralizante? No. 4C. Anótalo. 4 la C. 4 la C. ¿Ya? Anótalo, por favor. 4 la C. El romanticismo español tuvo dos modalidades, ¿ya? La enfática, altisonante, declamatoria de Espronceda y la melancólica, intimista y confidencial de Gustavo Adolfo Bécquer. 5 la A, anótalo por favor. 5 la A, 5 la A. 6. El tema fundamental, el tema fundamental, el tema fundamental en las rimas de Becker es el amor, sí, el amor idealizado, ya que se inspiran en su totalidad en la mujer amada, que es concepción del autor. Que es en concepción del autor, ¿cómo es la mujer? ¿Te acuerdas? Una realización de todas las aspiraciones del poeta, ¿no? Idealiza, pues, idealiza, la E. ¿Cuál, ¿Cuál fue el título original de las rimas? Ah, lo pusimos en las diapositivas. ¿Cuál es el título original? El libro de los gorriones. Lo pusimos en las diapositivas. Anótalo, ¿ah? 7C, 6E. Ya está, seguimos. 8. Los poetas románticos extranjeros, los poetas románticos extranjeros que más influyen en Becker fueron Heine, dice, ¿no? En la diapositiva nos dijo Heine. En las diapositivas habíamos puesto que el alemán Heine había influenciado sobre el maestro. Ahí está, la B. Es una afirmación acertada con respecto de la estructura formal de las rimas de Becker. Simple pero con abundancia, presencia de metáforas y hipérboles. Combina la rima sonante con rima consonante con un ligero predominio de la segunda. Características. Becker hace uso de una variedad métrica o uso de polimetría con predominio del verso corto. Uso del verso de pie quebrado, la rima es asonantada. ¿Ya? La rima es asonantada, es decir, riman solo las vocales a partir del último acento, pero es imperfecta, pues solo riman en general. Sus poemas en su mayoría son breves, hace uso de exclamaciones, hace uso de hiperbatón, ¿sí? De hiperbatón, hace uso de símiles, hace uso de metáforas, hace uso de hipérboles, ¿no? Entre los versos abundan alejandrinos y octosílabos. No, la copla de pie quebrado, no. ¿Utiliza versos de pie quebrado? Sí. Utiliza coplas de pie quebrado, dice, dentro de la estructura formal. Utiliza uso del verso de pie quebrado, sí. Sí hace uso del pie quebrado, sí. Casi todos los poemas fueron dedicados a casta, no, 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 no. No. Es una afirmación acertada. Ya pues, ¿utiliza versos de pie quebrado? Sí. Sí utiliza versos de pie quebrado. Sí utiliza versos de pie quebrado. Sí. Sí utiliza. Dos medidas métricas distintas, 11, 7, 8, 5. Sí utiliza versos de pie quebrado. Sí utiliza. Sí es verdad. La D. Marque la alternativa que contenga versos ajenos de las rimas. ¿Qué es poesía? Te lo declamé. Por una mirada te lo declamé. Asomaba sus ojos, ya está. Cuando me lo contaron, sí, la D. La D no tiene nada que ver con él. La D no tiene nada que ver con él. 11. Mujer que inspiró gran parte de los versos de Becker fue su amor platónica, Julio Espín. El amor él se casó con Casta Esteban Navarro, pero su amor platónico, imposible, inalcanzable fue Julia Espín. Ella fue su amor inalcanzable.
11C, 12D. Anota, por favor. 12. En 1864, Becker acudió al monasterio de Veruela. Ah, monasterio de Veruela. Allí escribió su mejor obra autobiográfica. Sí, Cartas desde mi celda. Cartas desde mi celda. Lo escribió en el monasterio de Veruela. Se llama así, Cartas desde mi celda. Y lo escribió en el monasterio de Veruela. Con la finalidad de recuperar su ya quebrantada salud, allí escribió su mejor autobiografía bajo el título de Cartas desde mi celda. Los temas de leyendas fueron tomados por Becker de la tradición oral, de la tradición popular. Las leyendas las leyendas de Becker se caracterizan porque son un conjunto de 18 relatos, tradiciones y creencias populares. Tradiciones y creencias populares. Se inspira en el folclore europeo y copia la estructura fijada por la tradición oral, pues los personajes principales sufren un castigo por haber incumplido la prohibición, ¿ya? La prohibición. Sí, la B. Es un título que no corresponde a las leyendas de Becker. Maese Pérez el organista, sí. La Jorca de Oro, sí. La Jorca de Oro, sí. Rayo de Luna, sí. Ojos Verdes, sí. Pero un castellano leal, eso no está en las 18 leyendas, ¿ah? Hay el miserere, el verso, el beso, pero un castellano leal, eso no existe en Becker. Becker no compuso eso. 15. Leyendas de Becker se distinguen de otras leyendas populares de la época, pues no se centran en la acción, sino generalmente en los sentimientos de sus personajes. La mayoría de estas narraciones se ambienta en la Edad Media. Es el calificativo con el que se conoce a Becker. Ya te dije, el romántico tardío y el cisne de Andalucía. Te lo comenté, incluso te hice varias preguntas sobre otros escritores que también en su apelativo tienen la palabra cisne. En la literatura española del siglo XIX, Becker es considerado como un romántico tardío, un romántico tardío, un romántico tardío, la B. Él es conocido como el romántico tardío o el cisne de Andalucía. Conjunto de escritores que asumen críticamente la problemática nacional española para afirmar un espíritu de reconstrucción de la península, la generación del 98, por excelencia ensayista. No es característica de la generación del 98. Reivindica el espíritu castellano, sí. Inicia la labor de la reconstrucción nacional, sí. Despreocupación por lo social, no. Al contrario, hay una preocupación por lo social. Difunden un exaltado amor a la patria, recontra, sí. Influencia de Schopenhauer y Nietzsche, sí. La D. Sí, por eso hacen uso del ensayo para hacer el análisis social. Destacado ensayista, autor de Niebla. Ya pues, Unamuno, está en nuestra diapositiva. Autor de Niebla, La tía Tula, Vida de Don Quijote y Sancho. En Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno reflexiona sobre la inmortalidad del alma. En la obra Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno reflexiona sobre la inmortalidad del alma. La E. Anótalo, ¿ah? Para que lo compartas. 22. Obra en el cual Unamuno reflexiona sobre la situación española de aquella época y sienta las bases de la generación del 98. Unamuno reflexiona sobre la situación española de aquella época y sienta las bases de la generación del 98. A ver. Y sienta las bases de la generación del 98. A ver, analiza la 22. ¿Qué propones como respuesta? A ver, participa. Tú sabes que el tiempo es cruel en televisión, pero mira, ya vamos por la pregunta 22. Hemos desarrollado 3 temas.
Sí que te engreímos aquí, ¿ah? 3 paquetes de diapositivas de 3 temas distintos, y más de 30 preguntas de clase, explicación, declamación. Más engreído no puedes estar, ¿ah? Más engreído no puedes estar. A ver. Ya está. A ver, de vida de Don Quijote y Sancho no tiene nada que ver. Dice, reflexiona sobre la situación española. Del sentimiento trágico de la vida no tiene nada que ver. Ahí está, pero también tiene obras de temática, ¿no? De temática cristiana, dice, donde sienta las bases de la generación del 98. Sienta las bases de la generación del 98. Este es de temática religiosa. Ahí está. Adentro, ¿no? Esas son de temática religiosa, las otras. La D, ¿ya? Seguimos. No corresponde a la generación del 98. A ver. Un objetivo fundamental es reformar radicalmente España. Las reformas deben ser políticas y sociales. Lo que España necesita es buscar su esencia, sus raíces y fundamentalmente su espíritu nacional, modificando la mentalidad del pueblo español. Frente al positivismo y materialismo del pasado inmediato, el 98 adopta una postura fundamentalmente idealista. Los 3 elementos básicos de la generación del 98 son la historia, el paisaje y el rescate de autores poco valorados en su tiempo. El afán de reconquistar las últimas colonias americanas que se han perdido, no, la E no. No hay participación política. La E es absurda. No corresponde, la E. La influencia del modernismo, la influencia del modernismo en la generación del 98 se nota más claramente en la poesía de Machado, de Juan Ramón Jiménez. Sí, Unamuno, Machado y Juan Ramón Jiménez. La E. Juan Ramón Jiménez sí o sí, Machado sí o sí. La E. La influencia del modernismo latinoamericano en ellos. 25. La generación del 27 conmemoró los 300 años de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Líder de la generación del 27, de la generación del 27, Federico García Lorca. Obra teatral en la que García Lorca plasma el tema de la infidelidad y los celos. Pero dice obra teatral, no puede ser La casada infiel, ¿ah? Bodas de sangre. Hay infidelidad y hay celos de parte del novio, obviamente, y de parte del amante también. Ahí está. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Se llama La casada infiel. Se llama el poema La casada infiel y está dentro del poemario Romancero Gitano. No es representante, no es representante de la generación del 27. García Lorca sí, Pedro Salinas sí, Rafael Alberti sí, Vicente Elizalde sí, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. No es representante Ortega y Gasset. El poemario vanguardista de Lorca, poeta en Nueva York. Poemario vanguardista de Lorca, poeta en Nueva York. Está en tus diapositivas. No corresponde a Federico García Lorca. A ver, líder de la generación del 27, sí. ¿Revalora el mundo de los gitanos? Bueno, sí. ¿Cultivó también el arte dramático? Sí. ¿Muere fusilado? Sí. ¿Partidario de falangismo? Nada, no tiene nada que ver. La E, la E, la E. Bien, bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Te hemos resuelto las 31 preguntas. Tienes bastante que repasar, ya tienes bastante ahí que repasar. Hemos desarrollado, a ver, voy a prender mi camarita ya que no estoy, sino que cuando uso las diapositivas y la cámara, no sé, se bloquea.
Tienes las 31 clavecitas, tienes 3 baterías de diapositivas, aparte tienes tu material con más teoría, lo tienes todo. Tú elige la carrera, que de literatura me encargo yo. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche, una bonita cena y a seguir estudiando que el éxito te espera. Como ves, la literatura es infinita y siempre hay que estar permanentemente repasando, ¿ya? Cuídense, espero que les haya gustado la clase. Cuídense mucho. Tienen bastante para leer, ¿ah? Nos vemos.